bienvenido a esta miniserie de inglés básico. Este es el video número 1 donde aprenderás sobre los pronombres y sobre cómo utilizar el verbo to be. Un pronombre es aquella palabra que reemplaza el nombre del sujeto. Es decir, lo utilizamos cuando no conocemos el nombre de alguien o cuando no queremos ser muy repetitivos. Eso fue un pequeño concepto de lo que son los pronombres en inglés. Ahora veamos cuáles son los pronombres. Bueno, el pronombre número 1 que debes de conocer es el yo. ¿Qué decimos? I, yo. En segundo lugar tenemos el pronombre to, you. Y la característica de la pronunciación de este pronombre es que se pronuncia de esta manera. You, you. Es muy diferente a pronunciar you, a pronunciar you. You es la manera correcta. Vamos a tocar un poco del concepto de la tercera persona del singular. La tercera persona del singular se refiere a las palabras she, he, and it. La palabra he significa él, he. La palabra she significa ella, she. Y la palabra it se utiliza para referirnos a cosas o animales. Hacemos un recuento de los pronombres que llevamos hasta este momento. El primer pronombre es I, yo. Casi cuando te pinchan un brazo así y haces I, yo. Después tenemos el pronombre you, tú, you. Y además tenemos el pronombre he, que es para utilizarlo con él. Y después tenemos el pronombre con la palabra she, que se utiliza para ella, she. Y después le sigue el pronombre it, que significa eso o este algunas veces, pero refiere a las cosas o animales. Ok, y cuando queremos expresar el pronombre nosotros en inglés, vamos a utilizar la palabra we, como we de francés, we. Después volvemos a repetir la palabra you. En esta ocasión, you significa ustedes. Para decir la palabra ellos, vamos a utilizar la palabra they. También sirve para referirse a personas y a cosas. They. Ya te has aprendido estos pronombres, ya estás a la mitad del camino para aprender sobre el verbo to be. El verbo to be es una pequeña palabrita que debemos conjugar con cada uno de los pronombres. Y los conjugaremos de la siguiente manera. Primero mencionaré el pronombre y después lo seguiré con el verbo to be. El verbo to be nos expresa el ser o estar. La primera conjugación es I am. Yo soy. La cual se puede contraer al mismo tiempo con el siguiente sonido. I'm. Significa yo soy o estoy. Muy bien, la siguiente conjugación es la palabra you más el verbo to be, que se conjuga para esta palabra como la palabra are. You are my friend. Tú eres mi amigo. La contracción para estas dos palabritas es de la siguiente manera. You're my friend.
Vas muy bien. Ahora tenemos las siguientes palabras, que es la palabra we más la palabra are. We are. Esto significa nosotros somos o estamos. Estamos felices. We are happy. Estamos en casa. We are at home. Somos o estamos. We are. Ahora seguimos con las palabras nuevamente. You are, pero ahora refiriéndose a ustedes. Ustedes son o ustedes están. You are. You are at home. Ustedes están en casa. O you are happy. Ustedes están felices. Hey, ahora tenemos la palabra they más la palabra are. They are. Ellos son o ellos están. They are friends. Ellos son amigos. They are at school. Ellos están en la escuela. Dependiendo el contexto es que tú vas a saber si la palabra del verbo be se refiere a ser o estar. La palabra he más la palabra is. He is. Él es o él está. He is here. Él está aquí. He is crazy. Él está loco. Right? Ahora le sigue la palabra she. She is my friend. Ella es mi amiga. She is working. Ella está trabajando. Bien, tenemos la palabra it. It is. It is. It is. It is late. Es tarde. It is late. It is in the car. Está en el carro. Ahora veamos unas oraciones y te voy a pedir por favor que repitas después de mí para que tú practiques ahí en casita. Recordemos que los pronombres se usan para reemplazar a las personas o las cosas que ya mencionamos previamente en una oración para no sonar repetitivos. Repite después de mí. Claudia is pretty. Claudia is pretty. O she is pretty. She is pretty. En esta oración yo ya puedo utilizar she porque tú sabes que estoy hablando sobre Claudia, por lo tanto no hay necesidad de volver a repetir el nombre de Claudia. Carlos is a police officer. Carlos is a police officer. He is a police officer. Carlos es un oficial de policía. Él es un oficial de policía. La siguiente oración es Tom and Kevin are on the basketball team. Tom and Kevin are on the basketball team. Tom y Kevin están en el equipo de basketball. Esto lo puedo reemplazar con la palabra they. They are on the basketball team. They are on the basketball team. En lugar de Tom and Kevin are on the basketball team. Has hecho muy bien. Ahora vas a aprender cómo hacer oraciones negativas agregando una partícula, una pequeña palabrita, la cual es la palabra not. N-O-T. Not. Esta palabra se agrega después del verbo to be. Recuerda que el verbo to be en presente es, is, are or am. Expresar una frase negativa con el verbo be, ponemos la palabra not después del verbo. Te daré algunos ejemplos. I am not a student. I am not a student.
La palabra am recuerda que es el verbo to be. Para hacer mi frase negativa, debo agregar la palabra not después del verbo to be. I am not a student. No soy un estudiante. She's not my sister. She's not my sister. Ella no es mi hermana. She's not my sister. También podemos contraer el verbo be con la palabra not. Por ejemplo, she isn't my friend. She isn't. Ella no es mi amiga. She isn't my friend es la manera contraída de she is not my friend. Otra manera de contraer esta misma oración es she's not my friend. She's not my friend. Lo que yo he hecho es que he contraído la palabra ella más la palabra es. She's not my friend. Ella no es mi amiga. Escucha con atención. You aren't my sister. You aren't my sister. Tú no eres mi hermana. Lo que yo he hecho en esta oración es contraer la palabra are más la palabra not y se forma el sonido aren't. Aren't. You aren't my sister. No eres mi hermana. Otra manera de contraer esta misma oración es de la siguiente forma. You're not my sister. No eres mi hermana. You're not. Para hacer preguntas con el verbo be, simplemente debemos invertir la posición del sujeto de tu pregunta con la posición del verbo be. Es decir, las palabras is, are, and am irán al principio de tus preguntas. Some examples now. Convertiremos estas oraciones afirmativas en preguntas. They are doctors. Are they doctors? They are doctors. Esta es mi oración afirmativa. La convertiré en pregunta. Are they doctors? It is late. It is late. Es tarde. Is it late? Is it late? ¿Es tarde? Esta fue la pregunta. Is it late? Y la afirmativa. It is late. She is a teacher. She's a teacher. Ella es maestra. Is she a teacher? Is she a teacher? ¿Es ella maestra? Muy bien, has llegado al final de este video. Qué bueno que te ha gustado. Si te ha gustado, suscríbete al canal para que sigas recibiendo la continuidad de estos videos y sigas creciendo en el aprendizaje del idioma inglés, que te va a ser muy útil. Thank you for watching and subscribe to the channel. Bye.